Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar del generador de corriente continua, de lo que se suele llamar dinamo. Y para ello lo que vamos a hacer es estudiar cómo funciona o qué le pasa a una espira girando dentro de un campo magnético. Para ello tenemos este montaje en el que tenemos un imán permanente con sus polos norte y sur que generan un campo magnético. Es un campo magnético fijo, es un campo magnético constante, y dentro de ese campo magnético hemos introducido una espira y, como veis, esa espira empieza en un anillo y termina en otro anillo, y de cada anillo con unas escobillas hacemos contacto para extraer la corriente eléctrica hacia una carga, y en este caso hemos puesto un voltímetro pues para medir el voltaje que genera. Nosotros hacemos girar esta espira con esta palanca de tal forma que la espira va a estar dando vueltas, suponemos que a una velocidad más o menos constante, y el funcionamiento que ocurre, pues ya hemos hablado por las leyes de inducción, que pues cuando un conductor se desplaza dentro de un campo magnético, en él se genera una fuerza electromotriz, se genera un campo magnético. En este caso, una espira en forma así cuadrada podemos hablar de su vector área y trabajar con lo que es el vector campo y el vector área, de tal forma que la electricidad, la fuerza electromotriz que se induce en esta espira va a ser proporcional al campo y al área atravesada, es decir, al área por el ángulo que forma con respecto al campo, ¿vale? Esa fuerza electromotriz lo que hace es circular una corriente eléctrica, una diferencia de potencial entre los distintos puntos de esta espira, y eso sale por el circuito y se mide con el voltímetro. Podemos ver en el gráfico cómo va variando la velocidad en función del ángulo que gira el ángulo de este área, de tal forma que hay un punto que es máximo, en el que son perpendiculares el vector campo y el vector área, otro que es mínimo cuando están alineados el vector campo y el vector del área, y por lo tanto, y dependen evidentemente del seno de esto, por lo tanto la curva o el valor, la oscilación del voltaje va a dar una onda senoidal, ¿vale? Esto es lo que es una corriente alterna. Como nosotros lo que queremos ver es la corriente continua, lo que es el generador de corriente continua, lo que podemos hacer es cambiar estos anillos por unas delgas, o lo que es un sistema de conmutación, que sería de esta forma, de tal forma que tenemos una espira conectado a una delga, y otra espira, el otro lado de la espira conectado a la otra delga, de tal forma que las escobillas van haciendo contacto con las delgas, pero cuando cambia la dirección del ángulo, o sea, cuando se alinean el vector campo con el vector área, cambia la polaridad de tal forma que lo que antes era negativo, como cambia el sentido de la corriente, el contacto de las escobillas, vuelve a ser positivo. Y si os fijáis, pues ya lo que tenemos es una corriente continua. Lo que pasa es que en este caso, con una sola espira, pues lo tendríamos muy oscilante entre un máximo y un cero, ¿vale? Para evitar que exista estas variaciones tan bruscas, lo que haríamos es poner más espiras con más delgas, de tal forma que aquí aparecerían curvas y al final aparecería una corriente continua con un pequeño rizado, con una corriente más o menos continua a una cierta altura, ¿de acuerdo?
Vamos a verlo desde una forma más realista. El generador está formado en principio por una parte fija o estática que contiene los dos polos de un imán permanente, que genera un campo magnético fijo. En su interior se coloca la espira, en este caso son varias espiras formando una bobina, y conecta a dos delgas que hacen contacto con dos escobillas. Podemos ver cómo la delga azul clara corresponde con el negativo y la oscura con el positivo, y cómo van cambiando conforme gira la espira y las delgas. Cuando la espira está perpendicular al campo, su vector y el del campo son paralelos y la fuerza electromotriz inducida será nula. En ese momento es cuando cambia el contacto de las escobillas. Esto produce una corriente continua, pero oscilante. Para mejorar la continuidad, se añaden otras espiras con distinta orientación, junto con sus correspondientes delgas. Cuantas más espiras, mayor continuidad. Para mejorar el rendimiento, las espiras se colocan en una armadura de hierro ferromagnético que concentra las líneas de campo. Las escobillas, que son de grafito, se presionan con un muelle para que hagan un buen contacto y absorban el desgaste que se genera por rozamiento. En el estator, para obtener mejor rendimiento, se sustituyen los imanes por bobinas montadas sobre una armadura que se forma a base de chapas ferromagnéticas aisladas eléctricamente, que evitan así las corrientes parásitas de Foucault y que concentran el campo para que sea más intenso. Todo ello se refrigera con un ventilador y se cubre con una carcasa y tenemos ya la dinamo completa. Y eso es todo por este video tutorial. Venga chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.